Es un gran privilegio para mí estar aquí con ustedes esta noche, pero recuerden que no estoy aquí solamente con adultos, sino también con adolescentes y niños. Quiero que sepan que cuando predicamos, están en nuestro corazón y en nuestra mente. Deseo tantas cosas para ustedes. Están creciendo en un mundo bastante diferente al que conocí cuando yo era niño. Pero tu Dios no es diferente y no ha perdido el poder. Nunca ha sido destituido, nunca ha habido un cambio de turno. El Dios que ha sido fiel a todas las generaciones le será fiel, pero debes serle fiel. Joven, debes emplear todos los dones que Dios te ha dado para conocer la historia de Dios, para conocer al Dios de la historia, para saber que la mayor revelación de Dios, que no había sido dada antes, ni será dada después, es la persona de Jesucristo. Vamos a comenzar examinando el mandato en Génesis capítulo 2. Un mandato es dado en el versículo 16. Y ordenó el Señor Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas ciertamente morirás. Vayamos al Señor en oración. Padre, gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra. Y gracias por el Espíritu Santo. Por favor, fortalécenos en nuestra debilidad. Ilumínanos en nuestra torpeza. Tú que ayudas a los débiles, muéstrate fuerte. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora voy a hablar sobre una parte de la historia de la redención, pero quiero que ustedes jóvenes comprendan que también les estoy predicando el Evangelio. No es suficiente escuchar estas cosas. Estas cosas deben entrar en sus corazones y ustedes deben preguntarse: ¿me encuentro bien? ¿Conozco al Señor? Ahora, cuando veamos este mandato, en primer lugar hay algunas cosas que quiero que veas. Si puedes comprender lo que está sucediendo aquí, te ayudará en la totalidad de tu vida cristiana. Te ayudará a comprender la relación del hombre con Dios y lo que realmente significa mostrar una devoción genuina a Dios. Cuando miramos este mandato, lo primero que tenemos que ver es que es contraintuitivo. Es verdaderamente contraintuitivo. Si vamos al capítulo 3 y vemos el versículo 6, dice: cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable. Supongo que estaban muy conscientes, al menos en cierto sentido, de algunas de estas cosas antes de la caída, antes de dar el primer mordisco. Cuando vieron aquel árbol, no me sorprendería si fuera el árbol más hermoso del jardín. No me sorprendería si su aroma fuera extraordinario. No me sorprendería si el fruto se veía absolutamente delicioso. Lo que estoy tratando de decir es que no había nada que pudieran ver en ese árbol que indicara que traería la muerte. Absolutamente nada. No había ninguna razón para que pensaran que aquel árbol les haría daño. Excepto una cosa, la palabra de Dios. De eso se trata siempre la prueba. Tu relación con Dios está determinada por tu relación con su palabra.
Si repasamos la historia de Israel, si repasamos la historia de la Iglesia, si repasamos nuestra propia breve historia en este planeta, veremos que esta es siempre la batalla. Es siempre la batalla. La batalla nunca cambia. Haré lo que es correcto en mi opinión, o confiaré en la palabra de Dios. Esa es siempre la pregunta. Ahora, ¿por qué la prueba está establecida de esta manera? ¿Y por qué es tan importante todo este asunto de la palabra de Dios? Es importante por esto. La mejor manera en que podemos mostrar verdadera devoción, o permítame decirlo de otra manera, la mayor demostración de verdadera piedad es creer en Dios. Es creer en la palabra de Dios, porque a lo largo de la Escritura la palabra y la naturaleza de Dios están total o directamente relacionadas. No puedes tener uno sin el otro. Si no crees en la palabra de Dios, entonces no crees en todo lo que Él dice sobre su carácter. Esto es muy importante, no solo para la caída o la historia de la redención, sino para nuestra propia vida. Y esta es la batalla, ¿no? Siempre es, ¿creerás en la palabra de Dios? ¿Lo harás? Porque eso es lo que Él está llamando a hacer a Adán y Eva. Cuando tus padres te dicen a que hagas algo, ¿por qué yo debería hacerlo? Porque es lo correcto. ¿Por qué es lo correcto? Bueno, porque yo lo dije. Bueno, eso no funciona con los padres, pero funciona con Dios. Su palabra es una expresión de su carácter. Su carácter es un carácter que es perfecto, puro, santo. No solo dice la verdad, conoce la verdad. Joven, escúchame. Durante toda tu vida vas a tener que tomar una decisión. ¿Qué vas a hacer con la palabra de Dios? Porque tu relación con la palabra determinará tu relación con Dios, tu devoción a la palabra. Cuando estaba en el seminario, los profesores me advertían constantemente que tuviera mucho cuidado de no hacer la Biblia un ídolo. ¡Qué mentira! ¡Qué mentira estaban alimentando a los jóvenes! Porque hay un sentido real en que la palabra de Dios y el carácter de Dios son uno. No te alardees como alguien que cree en su carácter, si no crees en lo que Él ha dicho. Ahora, quiero mostrarte que esto no solo se encuentra aquí. Quiero que mantengas ese versículo por un momento. Y quiero que vayamos hacia nuestro Señor. En Mateo capítulo 4, versículo 4. Esto es lo que está pasando en el jardín. Él respondiendo dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si Adán y Eva hubieran seguido esto, todo habría sido diferente. Ahora vayamos un momento al libro de Romanos. Como dije, voy a tratar esto un poco de una manera inusual, porque quiero tener un verdadero impacto. Quiero que vean que estas cosas que sucedieron en la antigüedad todavía suceden hoy. La batalla es siempre la misma. Echa un vistazo en Romanos 4, versículo 19. Y sin debilitarse en la fe, contempló su propio cuerpo, que ya estaba como muerto, puesto que tenía como 100 años, y la esterilidad de la matriz de Sara. Sin embargo, respecto a la promesa de Dios, Abraham no titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Observa lo que sucede aquí. Es lo mismo que en el jardín. Se pide a Abraham que haga lo mismo que fue pedido a Adán y Eva. Ellos miran el árbol, lo estudian, lo examinan. Lo ven de lejos, lo ven de cerca, lo huelen. No había nada que ellos pudieran ver que les advirtiera que era algo mortal, excepto la palabra de Dios.
Ahora mira a Abraham. Esperanza contra esperanza. ¿Qué significa eso? Miró su propio cuerpo y vio que estaba como muerto. Miró a su esposa, ella estaba más allá de la edad de tener hijos. No tenía ninguna razón para creer que tendría un hijo, excepto por una cosa, la palabra de Dios. Podías repasar la totalidad de la Escritura y mostrarte narrativas, ejemplos históricos, donde los hombres han hecho esto o fracasaron en hacer esto, o en creer en Dios o no creer en Dios. Ahora, esto nos muestra algo muy importante. Hay dos cosas mortales. Escúchame, joven. Eres joven, ahora mismo puedes empezar a estudiar la palabra. Ahora mismo puedes cambiar el rumbo de tu vida. Hay dos cosas mortales. Una de ellas es la ignorancia de la palabra de Dios. La ignorancia. Todo lo que ha sucedido en el movimiento evangélico en los últimos años, parte de ello es el resultado de la total ignorancia de la palabra de Dios. La ignorancia o incredulidad. Te sorprenderías de cuántas veces la incredulidad y la desobediencia están relacionadas en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Te sorprenderías de que a veces la palabra para obediencia en realidad es creencia. Y para creencia es obediencia. Las dos están relacionadas. Y aquí está la pregunta. No es... Entenderás Génesis 3 mejor después de que termine esta noche. La pregunta es, ¿cometerás el mismo error? ¿O creerás a Dios? ¿Aprenderás de nuestros padres que cayeron? ¿O seguirás repitiendo el mismo error? ¿Seguirás la línea de los jueces que hicieron lo que les parecía bien? ¿O seguirás la palabra del Dios viviente y al hacerlo honrarás a Dios? Ahora, sabemos que ellos desobedecieron y vamos a Génesis capítulo 3, versículo 6. ¿Qué vemos? Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido que estaba con ella, y él comió. Confió en lo que vio. Confió en lo que escuchó de otra voz. Tal vez confió en lo que olió y cayó. Y su marido cayó con ella. Tantas veces escucho a la gente decir, sí, él cayó porque escuchó a su esposa. Eso es absurdo. Él no cayó porque escuchó a su esposa. Mi esposa me ha dado muchos buenos consejos. Mi esposa me ha ayudado a entender pasajes de la Escritura. Le debo mucho a mi esposa. Él cayó y pecó porque escuchó a su esposa. Cuando ella le decía cosas contrarias a Dios. Durante tu vida habrá muchos Isaac que tendrás que sacrificar. ¿A qué me refiero? Hay muchas voces en este mundo. Y muchos de ellos se visten con una especie de atuendo religioso, incluso con un atuendo evangélico, incluso con un atuendo reformado. Y dirán lo mismo que el diablo dice aquí. ¿Con qué Dios os ha dicho? Luego, con el tiempo oirás de la misma fuente que se ha desarrollado. Dios no lo dijo. Debes conocer la palabra. Porque la desobediencia a la palabra es tan horrendo. ¿Por qué es tan vil? ¿Por qué es tan vil? Al final, ¿no fue como si hubieran cometido un genocidio, o sí? Fue un pedazo de fruta.
Joven, esto es lo que necesitas entender. Cuando les digo a las personas que son pecadoras, tienen muy poco impacto en ellas. Muy poco impacto, se ríen del pecado. Se jactan del pecado, piensan qué nuevas formas de pecar. ¿Por qué la palabra pecado ya no tiene impacto? Porque no saben contra quién están pecando. Y tendré que decir que esto es en general culpa de los predicadores. Cuando un país está al borde de la destrucción, no persigas a los políticos, persigue a los predicadores. Ellos no conocen a Dios. Recuerdo cuando era joven lleno de fervor, predicaba en las calles, vivía con la gente de la calle, toda esa clase de cosas, quería estudiar mi Biblia. Pero yo no estaba bien instruido. Y recuerdo que alguien me envió, era una grabación así de grande en ese entonces, lo puse en una pequeña televisión con una pantalla así de grande. Era la santidad de Dios, de Sproul. Recuerdo sentarme en esa silla de plástico, viendo durante algunos minutos. Luego me di cuenta de que estaba sentado en el borde de la silla y luego no pasó mucho tiempo y estaba de rodillas. Luego me di cuenta. Estoy viendo esta grabación a veces mirando Sproul, a veces mirando hacia el suelo, clamando a Dios. Él me presentó a un Dios, el Dios de la Escritura. ¿Y sabes lo que hizo esa perspectiva de Dios? Cambió mi visión sobre el pecado, cambió mi visión sobre mí, cambió mi visión sobre la salvación, cambió mi visión sobre todo. Cuando pecas, no estás pecando contra un alcalde de una ciudad pequeña. Estás pecando contra el Rey de la Gloria. Imagina esto. En el día de la creación, este Dios que ellos están desafiando, en el día de la creación dijo, planetas, pónganse allí y allá, ellos obedecieron. Él les dijo a las estrellas, galaxias, sistemas solares, empiecen aquí, vayan para allá y luego regresen. Y ellos obedecieron. Él dijo, montañas, quítense de ahí, valles, échense. Y ellos obedecieron. Le dijo al mar grande, llegarás hasta este límite y no irás más allá. Y el mar lo adoró. Luego miró a dos partículas de polvo, respirando el aire que él les había dado. Y les dijo, en una sola cosa obedézcanme. No, no. Por eso en el día del juicio incluso la misma creación se levantará y testificará de la justicia de Dios. Cuando Él envíe a hombres al infierno. No puedes entender cuán horrendo es este pecado si no entiendes a Dios. Así que jóvenes, con todo lo que obtengas, el libro de Proverbios nos dice, adquiere sabiduría. ¿Y qué? Con todo lo que obtengas de sabiduría, adquiere sabiduría acerca de Dios. Para que aprendas a caminar en el temor de Dios. Ahora mira las consecuencias inmediatas del pecado, es asombroso. Dice en el versículo 7 del capítulo 3. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos, y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Observa dos cosas, fueron hechos por Dios para Dios. Y ahora se están escondiendo de Dios. Pero observa esto,
Y este es un punto muy importante, joven, especialmente aquellos de ustedes que están pensando en el matrimonio. Versículo 23, y el hombre dijo, esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer, porque del hombre fue tomada. Así que ambos, creados por Dios, se esconden de Dios. Y ahora tienes dos individuos hechos por Dios y que son hechos uno. Hueso de hueso y carne de carne. ¿Y ahora qué está sucediendo? Se están escondiendo el uno del otro. Joven, escucha, nuestro mundo está lleno de tanta controversia. Caos, absurdo, insensatez, peligro, tantos problemas complejos. Pero el origen de los problemas no es complejo. No es complejo en absoluto. La raíz del problema es el pecado. Y la única respuesta a ese problema es el Evangelio de Jesucristo. Así que, si quieres curar el mundo, no corras detrás de alguna construcción social. No busques filosofías de hombres nacidas de la especulación, que producen la especulación y no curan nada. El Evangelio para curar las relaciones verticales entre Dios y el hombre. El Evangelio para curar las relaciones horizontalmente, entre individuos, entre hombres y mujeres, entre pueblos de todas las formas, tamaños, tipos y colores. Todo tiene solución en un solo lugar, el Evangelio de Jesucristo, donde la raíz del pecado es destruida. Solamente allí, en el Evangelio. Ahora veamos el juicio en el capítulo 3. El juicio sobre la mujer y el hombre. A la mujer dijo, en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto. Con dolor darás a luz los hijos. Y con todo, tu deseo será para tu marido, y él tendrá dominio sobre ti. Entonces dijo Adán, por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con trabajo comerás de ella. Todos los días de tu vida, espinos y abrojos te producirá, y comerás de las plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Dicen que la filosofía surgió en algún lugar alrededor del siglo V antes de Cristo. Algunos atribuyen a tales, otros a otros filósofos. Pero si pudieras llevar a todos esos hombres a una sala, esto es, con lo que lidiaron, hay algo en nosotros que encuentra desagradable la mortalidad. Todavía hay algo en nosotros que dice que no fuimos hechos para morir. Hay algo en la muerte que nos llena de angustia, porque simplemente no es justo. Simplemente no es natural. Porque no es natural. Si tu naturaleza es adversa, hay una razón para ello. No es natural, es sobrenatural. Se impone como castigo. Y es la pesadilla de todos los pensadores. Muchos de ustedes, jóvenes, probablemente han visto obras de arte en las que ven a un monje o un filósofo mirando por la ventana de una catedral o de una academia. Él está allí de pie y tiene una calavera en sus manos. Piensas, oh, qué morbosa es esta persona. No entendemos lo que está pasando allí. Él no se deleita con la muerte. Está contemplando su propia existencia. Está contemplando su mortalidad. Está tratando de asimilar ¿qué soy? Porque ahora la definición se ha perdido. ¿Por qué existo? ¿Cuál es el significado de la vida? Recuerdo cuando era joven, tenía 17 años, estaba lleno de vida.
Realmente no tenía ninguna preocupación en el mundo. Mi padre era un hombre muy fuerte, un hombre muy inteligente. Yo quería ser como él. Solo quería ser como él. Y un día estábamos desenrollando el alambre. Criábamos caballos y ganado bovino. Y un día estábamos desenrollando el alambre y yo tenía un lado de la barra, él tenía el otro lado de la barra. Estábamos hablando sobre el siguiente año de baloncesto. Y de repente yo estaba mirando hacia adelante, pero le escuché gritar. Recuerdo que el alambre se cayó del otro lado. Le vi caer y lo agarré. Nos caímos al suelo. Él estaba muerto. En ese momento sucedió algo. Me uní, aunque sin formación académica. Me uní a esa larga lista de filósofos, ¿no es verdad? Me enojé porque no tenía respuesta. Quería ser como él. Él está muerto. Nunca pensé que estaría a la altura de él, pero incluso si lo hiciera, moriría. Lo seguiría, así que, ¿qué importancia tiene? Si yo soy fuerte, me volveré débil. ¿Qué importancia tiene si soy un joven en mi mejor momento? Envejeceré. ¿Qué importancia tiene si entreno mi mente? Y puedo calcular como lo hacía mi padre. Un día perderé la razón, posiblemente de una vez. Posiblemente gradualmente. Me sentaré en un sofá cuando anciano y observaré cómo mis pensamientos se alejan. ¿Y si me enamoro? ¿Para qué sirve la poesía ahora? Mi esposa morirá, yo moriré. Luego pienso, ¿qué sucederá con todas las cosas que he visto? Las estrellas, lunas, otoños, amaneceres, atardeceres. Mi hermana bailando con flores en su pelo. Encima de un caballo, cabalgando en toda su fuerza. Todo se perderá. ¿Y cómo se perderá? No tiene importancia. Tal vez los filósofos contemporáneos posteriores a Jean-Paul Sartre tenían razón. Que todo es simplemente un absurdo. Tal vez Salomón tenía razón. El día de la muerte de un hombre es mejor que su nacimiento, porque al menos la angustia de la muerte cesaría. Y todo esto es por el pecado. Todo es consecuencia del pecado. Una vez que nuestra relación vertical, nuestra relación con nuestro Creador fue cortada, todo lo demás se disolvió. Y así somos, ¿no? Imagínate la insensatez, la necedad de un hombre conectado a un sistema de soporte vital, que está usando cualquier fuerza que tenga para arrancar el cable de la pared. El pecado. Por eso los puritanos se referían al pecado como algo insano. Y este es el juicio de Dios. Es por eso que incluso aquellos pueblos que en tiempos pasados estaban fuera de Israel, que no tenían los oráculos de la ley, igual luchaban con esta incómoda idea de que algo en mi existencia está fuera de lugar, simplemente no está bien. Entonces, ¿qué haces?
Puedes ser un hombre pensante en la miseria o puedes comer, beber y saciar tu lujuria. Porque mañana moriremos. O en este juicio, puedes encontrar misericordia. ¿Cuál es esa misericordia? Dolor en el parto. ¿Cuál es esa misericordia? Futilidad del trabajo y la vida. Dices, esos son juicios, no misericordias. Sí, son juicios, pero son las más grandes misericordias si los entiendes correctamente. Cada vez que una mujer está dando a luz y sufriendo, dolor, 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 Dios le está gritando a esa mujer, has caído, has caído, has caído. Regresa, regresa. Cada vez que un hombre se levanta por la mañana antes del amanecer y sale a trabajar horas y horas al día para no cosechar nada y vuelve a la casa derrotado, es la misericordia de Dios clamando a él, has caído, has caído, has caído. Regresa, regresa, regresa. Cada vez que un hombre y una mujer se separan, tienen hijos y no hay nada más que peleas. Hay una gracia en eso. Es una advertencia de lo que vendrá. Han caído, han caído, han caído. Regresen, regresen, regresen a mí. Ese es un aspecto del arrepentimiento que no se enfatiza lo suficiente. No es solo sentirse triste. El filósofo pagano puede hacer eso. Es regresar, pero para regresar debes creer en Dios. Regresa, regresa. Pero aquí está la gran pregunta para el teólogo, para el filósofo. ¿Cómo regresaremos? ¿Cómo podemos regresar? Nuestro Padre, sí, todos tenemos un Padre. Nuestro Padre cayó y nosotros hemos caído con Él. No solo hemos caído con Él, lo hemos seguido en su rebelión contra Dios. ¿Cómo podemos regresar? ¿No es absolutamente espectacular? La más alta demostración de sabiduría. Que en el juicio de Dios sobre la serpiente, Él nos da esperanza. Observa el versículo 15. Y pondré enemistad entre tú, hablando al diablo, y la mujer, y entre tu simiente y tu simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el calcañar. En primer lugar, veamos una aplicación general aquí. Esto es más que lo que tiene que ver con los hombres y su adversidad común a las serpientes. Tiene mucho que ver con algo que veremos inmediatamente después de este capítulo. En el capítulo 4 vamos a ver que habrá un pueblo redimido. Pero que el pueblo redimido tendrá que vivir, esforzarse, luchar y sufrir en un mundo caído. Porque la Biblia ve dos linajes que van a surgir. Tenemos a Abel siendo creyente. Tenemos a Caín siendo incrédulo.
y uno persigue al otro hasta la muerte. Habrá un pueblo de Dios a lo largo de la historia de la humanidad, pero ese pueblo que ha rechazado la misericordia luchará contra ese pueblo hasta el final. Y la consumación de todas las cosas, esa es una aplicación, pero la aplicación más grande es esta. Él está hablando, como dice el maestro, está hablando del Mesías, está hablando de Cristo. En la misma maldición dada al diablo, en el mismo juicio pronunciado sobre él, encontramos el protoevangelio, encontramos la primera promesa del evangelio, de que Dios enviaría a alguien nacido de nuestro linaje, hueso de nuestro hueso, carne de nuestra carne, un hermano mayor, si quieres, que destruiría las obras del diablo. Y traería de regreso a su pueblo a Dios. Nunca olvides, en la historia de la redención solo hay un héroe. En cada categoría solo hay un héroe. Es el Mesías, es Cristo. Lo conoces como Jesús. Vamos a continuar con esto. Pero antes de dejar este capítulo, quiero que observes algo en el versículo 21. Después de recibir la promesa de que alguien vendría, tenemos una pista, solo una pista, que de alguna manera con ese alguien que viene, el sacrificio estará involucrado. Versículo 21. Y el Señor Dios hizo vestiduras de piel para Adán y su mujer y los vistió. Ahora llegamos al capítulo 4. ¿Y qué está sucediendo? El pecado se propaga como una gangrena. Una verdadera pandemia. Una verdadera plaga. Entonces tenemos a Caín y Abel. ¿Qué notamos especialmente de la familia? Porque la relación más cercana que podemos tener, humanamente hablando, es la familia. ¿Y qué sucede? La relación vertical es destruida. ¿Qué sucede en la familia? Destrucción y muerte.